Buenos días de nuevo, hermanos. Es una bendición seguir compartiendo la palabra del Señor en este hermoso libro, que es el libro de la revelación. Hoy vamos a tener el segundo mensaje, pero antes vamos a ponerlo todo en las manos del Señor. Bendito Padre Santo, gracias Padre por el privilegio que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que la inspiró. Y, Señor, te queremos pedir también que Él nos ilumine para entenderla y que también, Señor, me ayude a trazar bien la palabra de verdad, Señor, sin poner ni quitar nada, y que tú, Señor, también la apliques a nuestra vida para nuestra bendición, Señor, y también para bendición de los que nos conocen y podamos compartirlo con ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, abrid la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis. Ya sabéis que a mí me gusta más el nombre de la revelación, pero bueno, lo conocemos como el libro del Apocalipsis. En el capítulo 1 leeremos de los versículos 9 al 20. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta aquí esta parte de la palabra del Señor que en el tiempo en el que fue escrito, las personas que los recibieron por primera vez, es decir, los hermanos de las iglesias a las que Juan le envía ese libro, el libro del Apocalipsis, entendieron mucho mejor que nosotros de qué estaba hablando. Era una manera de hablar simbólica que se correspondía con un lenguaje ya conocido por todos aquellos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento y con la forma de escribir de los profetas. A lo largo de 2000 años, todo ese conocimiento se ha ido desvaneciendo. Y a nosotros, en la iglesia del siglo XXI, nos cuesta más entender lo que para ellos eran simbología y una forma de lenguaje mucho más fácil de comprender. No obstante, con la ayuda del Señor vamos a intentar interpretar lo que el apóstol Juan y el evangelista Juan nos dejó escrito para nuestra bendición. Recuerden que este es un libro que tiene promesa de bendición
para todo aquel que lee, oye y guarda las cosas que en él están escritas. Estamos recibiendo en el grupo de WhatsApp los mensajes que el hermano Eloy comparte acerca de la iglesia perseguida. Y vemos que sigue habiendo persecución hoy, siglo XXI, en muchos países donde no hay libertad de religión y el evangelio es perseguido. Y en aquel entonces era igual. Hermanos, ¿qué ocurriría si hoy en día hubiese una persecución en nuestro país? ¿Habría bastantes pruebas en tu contra? ¿Habría testigos de que tú eres verdaderamente un cristiano y que te acusarían de ello con toda seguridad? ¿Tu vecino te acusaría? ¿Tu familia lo sabe y testificaría contra ti? Yo espero que sí. Yo espero que haya motivos para acusarnos de ser cristianos en todos nosotros. Con Juan no hubo ese problema. Había motivo suficiente para acusarle cuando aproximadamente en el año 95-96 del primer siglo se desató una persecución por parte del emperador Domiciano. Así que Juan, que se encontraba en Éfeso, fue llevado al destierro a la isla de Patmos. Estaba frente a las costas de Grecia, del puerto de Mileto, y allí fue llevado en destierro. Juan era el último apóstol que quedaba de los 12. Fue el único que no iba a morir martirizado. Y hace poco salió un documental en el que aparecía la tumba de Juan el Anciano en Éfeso. Así que Juan estaba en la iglesia de Éfeso y a través de ella él ministraba a todas las iglesias de Asia Menor. Hacía 30 años que habían matado a Pedro, a Juan, y el resto de los apóstoles fue también muriendo. Solo quedaba él y tenía alrededor de 100 años cuando fue desterrado a esa isla. Y hermanos, qué privilegio tuvo que ser para las iglesias que conocieron el testimonio de este hombre. Un hombre que dice de sí mismo que era el discípulo a quien Jesús amaba, que pasó 3 años viendo las maravillas que el Señor hacía, la autoridad con la que el Señor predicaba, las cosas que enseñaba, cómo murió, cómo resucitó, cómo ascendió. Él fue testigo de cómo se transfiguró y era un hombre confiable en su testimonio. Él dice en su primera carta, comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y luego en el Evangelio de Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. También dice en el Evangelio de Juan, el que lo vio da testimonio al final del Evangelio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y en el versículo del capítulo 21, el último del Evangelio, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Es verdad que no hay verdades absolutas en este mundo, pero la palabra de Dios es la verdad. Aun cuando muchos la pongan en entredicho, tenemos motivo suficiente para creer que es la verdad.
De hecho, la palabra de Dios no solo es la verdad, es que Cristo es la verdad. Y este hombre era alguien confiable, alguien que había entregado su vida por causa del Evangelio. Y si creemos lo que no vemos, entonces ¿qué somos? Somos creyentes. Si no creemos lo que no vemos, pues somos incrédulos. Pero si no creemos lo que vemos, entonces ¿qué somos? Unos necios. Entonces la verdad no es muy sensato. Juan creía lo que no veía y luego creyó en lo que vio. Y su testimonio dice es verdadero. Yo vi esas cosas y di mi vida por eso. Y muchos dieron su vida por eso. Si hubiera sido una mentira, sería absurdo. Un hombre como Juan o como Pablo, que del judaísmo de perseguir a la iglesia se convirtió en el apóstol de los gentiles. Son personas que lo que vieron tiene fiabilidad. Y él estaba allí, dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él estaba allí en Patmos y no sabía qué iba a ser de su vida. Yo me lo imagino en el día del Señor, el domingo, el día en el que el Señor resucitó y que llegó a llamarse de esa manera por ser el día de la resurrección, el día del Señor. Y allí estaba en la isla de Patmos solo. Probablemente no habría ningún creyente con él. Y era el día en el que la iglesia se congregaba. Sabía que en Éfeso sus hermanos estaban allí congregados en el día del Señor. Y seguramente podía ver sus caras, podía saber en el lugar en el que se sentaban y podía ver su sitio vacío en su iglesia querida. Pero él estaba en el Espíritu congregado en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aun cuando él estaba solo, él estaba en el Espíritu en comunión con el Señor y también en el Espíritu en comunión con sus hermanos, aunque físicamente no estuviesen juntos. Era el día de la adoración. Y Juan, el anciano, se preparó ese momento para adorar. Y fue en ese momento en el que él estaba en adoración al Señor cuando recibió esta primera visión. Quizá él pensó que se encontraba allí solo, pero él no estaba solo, hermano. ¿Recordáis en el tiempo de la pandemia cómo nos reunimos cada uno en su casa? Una de las predicaciones que compartí en ese tiempo fue parte de lo que aquí estamos viendo, que no necesitamos un lugar donde congregarnos, que podemos congregarnos en el lugar que estemos y allí adorar al Señor. Aunque si podemos hacerlo, debemos estar en comunión y congregados todos juntos como iglesia. No sirve el hecho de decir, como Dios está en todo sitio, yo puedo adorarle en solitario, pues me quedo en mi casa. No se trata de eso, hermano. Aquí Juan es que no podía congregarse, pero en espíritu estaba con el Señor y estaba con su iglesia amada. Y no estaba solo, el Señor estaba allí con él. Quizás se sentía un poco solo, se sentía un poco triste de no poder estar con la iglesia, pero de la misma manera, hermano, que Daniel en el foso de los leones no estaba solo, de la misma manera que sus compañeros tampoco estaban solos, de la misma manera que Jeremías en la cisterna, cuando fue echado, tampoco estaba solo, y de la misma manera que Pablo y Silas en la cárcel de Filipo no estaban solos, allí Juan tampoco estaba solo. Él estaba preso, pero tenía la libertad del Espíritu para poder adorar al Señor.
Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él compartía con los hermanos muchas cosas y se sentía uno con ellos. Compartía con los hermanos la tribulación, es decir, las pruebas que estaban sufriendo por causa del Evangelio, del testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Él estaba solo, es verdad, pero allí tenía muchos hermanos con él. Él estaba en el Espíritu, solidarizándose también con las pruebas que estos hermanos estaban sufriendo y seguramente él mismo sufriendo por ello, porque ya el anciano no podía consolarles, no podía animarles, no podía ayudarles porque estaban separados. Eran muchos los que estaban perseguidos. No dijo como Elías: solo yo he quedado y he aquí quieren quitarme la vida. No. Él sabía que había muchos que el Señor había llamado y que estaban siendo perseguidos como él. Y era algo que el Señor Jesucristo ya les había anticipado a los apóstoles. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando le preguntó Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Casa, madre, hijo, lo hemos dejado todo, tierras, todo por causa de ti. Y el Señor les dice: el que haya dejado todo por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Quiere decir que la tribulación es parte de la vida cristiana, hermano. Y era algo que ellos compartían. El hecho de sufrir junto a alguien te da ánimo. Te hace que no te sientas solo, sino te sientas parte de un cuerpo que sufre contigo. Y eso nos anima y nos fortalece unos a otros. Compartía la tribulación, pero también dice que compartía con ellos el reino. ¿Veis? La tribulación es parte del proceso para llegar al reino. Es más, cuando uno entra en el reino de Dios, cuando la voluntad de Dios se hace en tu vida, cuando verdaderamente se cumple aquellos que hemos orado de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y se hace en tu vida, ha llegado a ti el reino. Y el Rey es el Señor, Él es el Rey de tu vida. Así que todos aquellos que hemos entrado en ese reino de Dios, que tenemos a Jesucristo como Rey de nuestras vidas, compartimos también el reino. Él estaba aislado allí, en ese lugar deprimente, había un rey que los perseguía, pero él se sentía ciudadano del reino de los cielos. Por eso era perseguido, porque si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el Señor ya se lo dijo: por cuanto no sois del mundo, el mundo os aborrecerá. Así que era algo que ya estaba ocurriendo. El Señor le dijo también: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, cosa que ocurrió cuando Jesús vino, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llegó cuando Cristo llegó y estaba siendo implementado en la tierra. Estaba ocurriendo aquello que tenía que ocurrir, de que el Señor se había sentado en su trono y estaba esperando hasta que sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? Estamos en ese proceso que comenzó cuando Cristo vino en su primera venida y que acabará cuando Él venga en su segunda venida. El proceso, no el reino, porque el reino es eterno. Pero mientras que eso sucede, mientras que el reino, desde que fue inaugurado hasta que sea plenamente aplicado,
el reino va a sufrir violencia y los ciudadanos del reino también. Bienaventurados, dice el Señor, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Por tanto, el entrar en el reino hace que haya un conflicto entre los ciudadanos del reino y este mundo. Es algo que va a ocurrir. Y lo repito más de una vez. Es como cuando el médico te dice, mírate, ahora te voy a pinchar y vas a notar un frío en la cabeza y te vas a sentir mareado. Y tú dices, bueno, vale, ¿y de qué me sirve si al final me va a pasar? Sirve, hermano, sirve porque te da tranquilidad. El anticipar lo que te va a pasar, ya te dice, bueno, es normal, es lo que se espera que ocurra. Hermano, cuando ocurran esas cosas, sabed que todo está bajo el control de las manos del Señor. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y todo esto tiene que ocurrir. Cuando nos ocurra, sufriremos, pero no nos cogerá por sorpresa. Y eso nos debe dar paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y Pablo dice, todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y también compartía no solamente la tribulación, el reino, sino la paciencia de Jesucristo. ¿Qué es aquí la paciencia? La paciencia tiene que ver con la perseverancia, con el seguir firmes en el Señor a pesar de los problemas que estaban viviendo. Estaban padeciendo, pero estaban siendo firmes y leales al Evangelio sin desfallecer. Perseveraban, igual que Juan, todos aquellos que compartían su misma fe en el Señor. Muchos hermanos antes de Juan habían estado dispuestos a dar sus vidas por causa del Evangelio. Hombres, por ejemplo, como Pablo, que cuando en Cesarea le dijeron, no vayas a Jerusalén, no vayan a Jerusalén, que allí te van a apresar. Entonces Pablo dice que les respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermano, esto es una fe verdadera. Una fe que cree no en verdades relativas, sino en verdades absolutas. Nuestra fe es confiable y merece la pena dar nuestra vida por ella y por el Señor. Y fue en esas circunstancias, hermanos, de dificultades, de sufrimiento, pero también de confianza en el Señor, que él recibió esta primera visión. Y tenemos que pensar que la visión no es algo literal. De hecho, Juan lo que dice es describir lo que vio, haciendo, digamos, comparaciones con cosas que ellos ya conocían. Habla del cómo, no es algo literal, es algo que él vio y que, como dice también Pablo, cuando dice que subió al tercer cielo, al paraíso, vio cosas que no le es dado al hombre, oyó cosas que no le es dado al hombre expresar con palabras. Lo que Juan vio allí no era dado expresarlo con palabras. Entonces él usó, digamos, un lenguaje simbólico, la mayor parte cogido de expresiones del Antiguo Testamento para mostrarnos la persona o la imagen que él vio allí. Y antes de ver algo, lo primero fue que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Y esa voz de trompeta era igual que la que en Éxodo 19 se describe como la voz de Dios. Allí se habla de una voz como una gran bocina que iba aumentando a medida que hablaba y que causó terror en los que le oyeron. Esa voz de bocina, esa voz de trompeta, es la que aquí Juan
oye detrás de él. Nos podemos imaginar, hermano, que tú estás allí tranquilito. Yo me lo imagino en la orilla de la playa, porque Patmos es una isla muy pequeña y se ve la orilla. Seguramente se escuchaba el sonido del mar. Él escogería un lugar apartado y cuando de pronto escucha como una voz de trompeta detrás de él, es algo que te sobrecoge, ¿no? Que te espanta. Y dice, cuando oí detrás de mí una voz como de trompeta, me volví, y esa voz decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es curioso, hermanos, que los evangelistas no nos describen cómo era Jesús. Hay mucha imaginación a la hora de pintar la persona de Jesús. Se ha intentado, a través de lo que se supone que es la sábana santa, de ahí sacar una imagen de Jesús, pero los que vieron a Jesús no estaban interesados en describirnos cómo era Jesús como hombre. No obstante, Juan le conoció como hombre y otros también como Pablo. Pablo dice que si le conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Pero Juan lo conoció y vio como Jesús era un Galileo, uno como ellos, que se vestía como ellos, que era alguien humilde, no tenía donde recostar su cabeza, alguien que pasó hambre, que pasó sed, que se cansaba, que dormía, que lo arrestaron, que lo mataron, que lo traspasaron y que murió y resucitó. Pero Jesús ya no era así. Esa era la imagen que Juan tenía de Jesús como hombre, pero lo que vio allí no tenía nada que ver con el Jesús que él conocía. ¿Le reconocería en ese momento? Pues no lo sé, hermano, no lo sé. No lo dice. Es Jesús quien le dice, yo soy, no temas. Quizás para darle ánimo, o quizás porque realmente no sabía quién era el que estaba detrás de él, que tenía esa voz tan tremenda. En la primera descripción, los primeros 8 versículos de este capítulo, a Jesús se le describe como el que le traspasaron, el primogénito de los muertos, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa era la descripción de Jesús, lo que vino a hacer en su primera venida, pero él ya no es así. Y aparece como una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el que tiene la primera y última palabra, el Dios eterno. Lo que vio era algo difícil de escribir, hermano. ¿Cómo describir, por ejemplo, los colores a un ciego? ¿Cómo se lo describirías? Normalmente usarías palabras con expresiones que él conoce acerca de sentimientos que él pueda tener para que de alguna manera pueda percibir lo que nosotros percibimos y él no. Vivaldi describió las 4 estaciones por medio de la música y ahora la han cambiado un poco. Con el cambio climático han hecho las 4 estaciones ya adaptadas. Si Vivaldi levantara la cabeza se volvería a morir porque es horroroso. Pero describió los sentimientos que uno ve al ver amanecer la primavera, las flores, la lluvia, por medio de la música. Juan aquí lo que hace es eso mismo. Describe aquello que él vio de manera indescriptible, por medio de expresiones que las personas que lo iban a recibir pudieran más o menos entenderla. Esa voz que oyó, hermano,
era terrible, era la voz de Dios hablando, igual que la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que dio fue a uno como un hijo de hombre. No un hombre, sino alguien como un hijo de hombre. Alguien con apariencia humana, pero que era mucho más que eso. Y ese hijo de hombre estaba en medio de 7 candeleros de oro. Aquí vemos el primer símbolo. ¿Qué es un candelero? Un candelero es lo que Paco ha puesto ahí en la pantalla, que es lo que el candelabro de 7 brazos que había en el templo. En el templo, en el tabernáculo primero, había un único candelero de oro de 7 brazos o de 7 lámparas, como ese que está ahí. En el templo había 10 candeleros de oro con 7 lámparas igualmente en el lugar santísimo. Y también en una de las visiones que Ezequiel tiene, vio un candelero de oro con 7 lámparas y 7 tubos a los cuales le suministraban el aceite, unos tubos para que alumbrase. Aquí lo que Juan vio no fue 1, sino 7. 7 candelabros de oro. No es difícil entender qué significa eso porque el propio texto nos lo interpreta. Y en el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que vemos a uno como un hijo de hombre en medio de 7 candeleros de oro que son las 7 iglesias. Jesucristo moviéndose en medio de sus iglesias. Y pone a la iglesia, a cada iglesia, está hablando de iglesias locales, porque las 7 iglesias de Asia eran iglesias locales, y Jesucristo en medio de esas 7 iglesias locales, en medio del candelero. Dice que los vestidos de ese hijo de hombre era una ropa que llegaba hasta los pies y tenía ceñido por el pecho un cinturón de oro. Es la misma ropa que tenía un sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de que los candelabros, los candeleros del templo nunca se apagasen, que siempre tuvieran aceite para que alumbrasen en el lugar santísimo donde estaban. Aquí vemos a Jesús como ese sumo sacerdote que en medio de sus iglesias se encarga de que la luz de ese candelero nunca se apague. Recuerda cuando el Señor les dice a los discípulos, los apóstoles: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. El otro día el hermano lo predicaba, ¿no? Podemos ser la luz del mundo, hermanos, porque Jesucristo está pendiente de sus iglesias para que su luz nunca deje de brillar. Era ese hombre perfecto y ese sumo sacerdote perfecto que se preocupa de sus iglesias y que no solo se preocupa de las iglesias, sino que está en medio de ellas cuidando de que su luz nunca falte. Su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. De la misma manera que el Señor usa la imagen que dio Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 10, de ese varón vestido de lino que estaba en el río Gidequel. Así también usa a Daniel para en Daniel 7 describir lo que él vio. Daniel 7 habla de ese anciano de días ante el cual se presenta un hijo de hombre. Aquí vimos que ese hijo de hombre tenía el mismo aspecto de ese anciano de días. Sus cabellos y su cabeza eran blancos, como blanca lana, como nieve.
Los cabellos blancos, hermanos, son símbolos de autoridad. Las canas, hay que cuadrarse delante de las canas, Juan. Son signos de autoridad y de respeto. Hoy en día que no entendemos tan bien eso por cuanto los mayores son despreciados como algo inservible. En aquel entonces, hermano, todavía se veía las canas, los cabellos blancos como signo de autoridad y de respeto y de sabiduría. Por eso a los líderes de las iglesias se les llaman ancianos. Aquí el anciano de días de Daniel 7, Juan lo describe como con cabeza y cabello blanco. Y sus ojos, dice Daniel que era como relámpago. Aquí Juan dice que era como llamas de fuego. Puede leer los pensamientos y la intención del corazón. Es alguien que te penetra con su mirada. Alguien que cuando te mira sabe que te está escudriñando, que te está llegando hasta lo más profundo de tu ser. Y no solo te ve, sino que conoce tus intenciones. Alguien que te conoce perfectamente y que sabe todos tus secretos. ¿Recuerda? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ante el que tenemos que dar cuenta. Es alguien que nos va a juzgar y es alguien que nos va a juzgar sabiendo todo de nosotros. Sus ojos como llama de fuego. Y si ese que tiene ojos como llama de fuego te dice luego, yo conozco tus obras, pues alguien a quien hay que temer. ¿Alguien ha visto la película esa de Sé que lo que hicisteis el último verano? Era un grupo de jóvenes que mataron a alguien y se creía que nadie lo había visto, estaban tranquilos hasta que empiezan a recibir notas de uno que dice, sé lo que hicisteis el último verano. Hay alguien que lo sabe. Y eso pues les cambió la vida, evidentemente, ¿no? Mi padrino, creo que alguna vez lo he contado, decía, él ya murió, en los años 20 más o menos, él estaba en los Escolapios en Sanlúcar, iba al colegio, y el cura le decía una cosa que a él le daba mucho miedo, y que ya todavía ya de viejo se acordaba, y era, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te va a morir, mira que no sabes cuándo. No le sirvió para nada, hermano, porque le sirvió no para temer a Dios, sino para temer al cura que le daba miedo. Pero es verdad, hermano, aquel que conoce todo de ti, todo tu secreto y que te va a juzgar, es verdaderamente a quien hay que temer. Dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En Daniel capítulo 10 aparece esa misma descripción de ese varón vestido de lino. Pies poderosos. Era la aleación más fuerte en aquel entonces, más resistente. El bronce bruñido que resplandecía. Nadie podía impedir que hiciera justicia, que siguiera adelante con sus planes. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Si las aguas del mar cuando estamos en la playa nos provoca ruido, ¿verdad? No tenía punto de comparación con lo que Juan oyó allí. Su voz era como de trompeta, pero también como estruendo de muchas aguas. Cuando Ezequiel describe la gloria de Dios, cuando estaba entrando en el templo en su visión, dice, he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Veis? Juan usa descripciones que ya ellos conocían para dar a entender lo que él había visto.
Las aguas del mar, hermanos, no pudieron apagar su voz. Era alguien que cuando hablaba había que oírlo, que nadie podía poner su voz por encima de él. Era alguien que tenía autoridad en lo que decía y que cuando hablaba había que escucharlo. Y tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas? Versículo 20. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y nos deja un poquito así, ¿qué son los ángeles? Es que cada iglesia local tiene su ángel, como el ángel de la guarda o algo así. Difícil de interpretarlo de esa manera por cuanto luego cuando se dirige al ángel de las iglesias, los reprende y los disciplina y le dice que se arrepienta. Por tanto, no es un ángel, no es un ser, un espíritu perfecto. El ángel tiene que ver con el mensajero. Ya en el Antiguo Testamento se usaba la palabra ángel para hablar de un mensajero, Y Juan el Bautista era el ángel, el mensajero. La palabra significa en griego mensajero. Y se refieren a las personas que iban a leer e interpretar el libro cuando fuese llevado a las diferentes iglesias. Podemos decir el predicador. No el pastor, sino el predicador. No necesariamente el pastor, podía ser otro hermano que de manera itinerante fuera predicando o compartiendo la palabra. Aunque más probablemente se refiere a cada mensajero que en cada iglesia era el encargado de leer y de interpretar el libro. Y dice que esos mensajeros, los predicadores, estaban en su diestra. Lo asemeja a estrellas. Las estrellas tienen que ver con aquello que nos guía. ¿Recordáis? La estrella en el oriente y lo guiaba a los magos. La estrella es aquel que guía a la congregación, el mensajero a través de la palabra. Y esos mensajeros estamos en las manos del Señor. Y eso me da a mí temor y temblor, hermano. Porque también al final del libro dice, maldito aquel que quite o ponga nada de lo que está escrito en este libro, ¿no? Los predicadores, aquellos que compartimos la palabra de Dios con la iglesia, debemos tener mucho cuidado. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad delante del Señor. Y debemos hacerlo con temor y temblor. Debemos guiar a la iglesia a través de la palabra de Dios, pero en dependencia del Espíritu Santo para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y hermanos, que las iglesias no está en nuestras manos. No está en manos de los predicadores, no está en manos de los pastores, sino está en las manos del Señor. Y los líderes de las iglesias, los maestros, estamos también en sus manos. En su diestra, un lugar también de privilegio, de confianza, de autoridad, su diestra, pero también de mucha responsabilidad. Y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Era la espada que los romanos usaban para el cuerpo a cuerpo. Y que tenía forma de lengua, porque era muy cortita y tenía forma de lengua. Por eso se le llama la espada, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que sale de la boca. Habla de juicio, hermano, pero también de autoridad, para juzgar y ejecutar. Dios nos va a juzgar a todos por su palabra. Las palabras que yo os he hablado, ellas juzgarán. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Daniel dice que su rostro era como un relámpago. Y aquí Juan dice que su rostro era
como el sol. Y en muchos lugares en el Antiguo Testamento, cuando Dios se aparece en toda su gloria, dice que su rostro que resplandece como el sol al mediodía, en toda su fuerza. ¿Quién puede mirar al sol directamente, sin quedarse ciego? Eso fue lo que vio Juan. ¿Cuál fue la reacción? En Daniel 10 vemos que la misma reacción tuvo Daniel. Dice que cayó como muerto. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo creo que fue aquí, hermano, y eso es, digamos, es una suposición. Yo creo que fue aquí cuando Juan reconoció a Jesús. De la misma manera que le reconocieron cuando partió el pan, aquí les reconocieron con ese no temas. Cuando él anduvo sobre las aguas y pensaba que era un fantasma, ¿qué le dijo el Señor? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Después de que se transfiguró y escucharon la voz de Dios que decía, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. Dice que tuvieron miedo y que se acercó luego Jesús y les tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Igual le ocurrió a las mujeres cuando le vieron resucitado, no temas. No temas. Estas palabras, hermanos, seguro que les recordaron a Juan las palabras del Señor. Y también les recordaba cuando el Señor le dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque fijaros lo que dice luego. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy quien tengo las llaves. Yo soy quien decido quién muere y quién vive. No es a Domiciano al que hay que temer. Es a mí a quien hay que temer. Porque es él que tiene las llaves. Y ahora le dice, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esto. Y mándalo a estas 7 iglesias. Que no eran las únicas iglesias de Asia Menor. Allí había otras iglesias, como era la iglesia de Colosas, por ejemplo, o Hierápolis, o había otras iglesias. Entonces, no son 7 iglesias. El número 7 es muy importante en el Apocalipsis. Y cuando se refiere a Dios, tiene que ver con lo perfecto. Como por ejemplo los 7 espíritus que hemos visto el último domingo. Pero cuando tiene que ver con el hombre o lo humano, tiene que ver con lo completo. Por tanto, aquí cuando habla de que este mensaje es para las 7 iglesias, no solo es para ellas, es para todas las iglesias de aquella época y hasta nuestros días. Y no solo para las iglesias, sino para todo aquel que tiene oído para oír. Para ellos, para cada uno de nosotros, que tenemos oídos para oír, es este mensaje. Así que, hermanos, eso fue lo que Juan vio y lo que nosotros hemos recibido de parte de él. Es un mensaje de ánimo para aquella iglesia en aquel momento que estaba pasando por persecución, pero que también estaban dando pasos atrás en cuanto a su fidelidad y a su compromiso con el Señor, como iremos viendo a lo largo de las 7 cartas que le manda a cada iglesia. Era una iglesia que estaba perdiendo de vista la vida eterna, que no estaba echando mano de la vida eterna, no estaba echando mano de lo que el Señor le había prometido que iban a recibir. Y el Señor le dice, las cosas que son, las que serán, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa y lo que nos va a pasar, lo debemos ver a la luz de lo que el Señor nos ha revelado, de lo que nos espera en el futuro. Es por eso, hermanos, que debemos ver este libro no como algo
como un libro de juicio solamente, sino con ánimo. Es verdad que pasaremos por dificultades, pero al final el Señor reina. Al final venceremos y nosotros con Él. Él vencerá y nosotros con Él. Alaba a Dios, hermano, y darle gracias, porque a pesar de que podamos pasarlo mal, y a pesar de que la iglesia a veces le falla, el Señor está en medio de su iglesia, cuidando de ella. Rafaela decía que Él nos lleva de su mano derecha. Y también le daba gracias al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que te queda que hacer. Hermano, debemos hacer lo mismo. Debemos ver la realidad presente a la luz de lo que el Señor nos ha revelado, lo que Él nos ha prometido. No es un mensaje de condenación para nosotros, es un mensaje de ánimo, de consuelo y de fortalecimiento. Es un mensaje de condenación y de juicio para aquel que no cree. Es un mensaje de bendición para aquellos que hemos sido limpiados con su sangre. Y quiero acabar con un himno que cantaban las iglesias y que Pablo cita en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 13, que dice: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Santo, te agradecemos, Señor, tus muchas misericordias. Gracias, Padre, porque no nos has dejado sin testimonio, Señor. Gracias, Padre, porque ese testimonio por el cual muchos entregaron su vida ha llegado hasta nosotros. Gracias por esos hermanos, Señor, que fueron fieles hasta la muerte. Y, Padre, gracias por todos aquellos que todavía hoy, aun siendo perseguidos, siguen llevando en alto su candelero en el lugar donde tú los has colocado, en momentos de dificultad, Padre. Bendícelos, Señor, protégelos, cuídalos y dale fuerza y ánimos para seguir adelante. Y nosotros, Señor, que gracias a ti ahora tenemos paz en nuestro país. Te queremos pedir, Señor, que nos ayude, Padre, a ser ese luminar en este lugar en el que tú nos has colocado, Señor. Que la paz, que la tranquilidad, Señor, no nos impida olvidarnos de nuestra misión, de ser luz a este mundo, Padre, que tanto te necesita. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que si hemos sido limpiados por tu sangre, ha sido, Padre, por tu gracia. No porque nos lo merezcamos, Padre, sino porque tú nos has amado y lo hiciste hasta el fin. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados cada vez que no somos, Señor, los fieles que debiéramos. Cada vez, Señor, que no damos ese testimonio que también deberíamos dar. Que no aprovechamos la oportunidad, que no la buscamos, Señor, que no predicamos a tiempo y afuera de tiempo. Te rogamos, Padre, que como iglesia tú mantengas, Señor, encendido, Señor, este candelero. Que nos diga, Señor, lo que estamos haciendo mal para cambiar. Que nos perdone, Señor, las veces que te fallamos. Y que nos dé también ilusión, Señor, y entusiasmo, Padre, por tu obra. Gracias, Señor, por hacernos ciudadanos del reino. Y te rogamos, Padre, que bendiga a todas las iglesias en todo lugar, para que cuando tú vuelvas nos encuentres haciendo así. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.